Tengan todos muy buenas noches, Dios les bendiga, gracias por estar en esta transmisión nuevamente. Hoy queremos seguir estudiando el libro de Efesios, que lo traemos desde varios meses atrás, y nos toca con la ayuda del Señor el capítulo 4. Vamos a leer algunos versos y vamos a después hacer una exposición expositiva y vamos a tratar de dar un previo resumen o contextualizar para poder abordar ya con libertad este capítulo. Leemos la palabra, Efesios capítulo 4, verso 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Como le decía, hemos tenido la bendición de poder llegar al capítulo 4, iniciamos desde el capítulo 1, y quiero hacer un resumen porque creo que es importante y básico antes de explicar el capítulo 4, porque podríamos decir que cambia de escenario o tenemos que tener otra perspectiva, otra mentalidad para empezar a abordar desde el capítulo 4 al capítulo 6, mientras que el capítulo 1, el capítulo 3 traen otra idea. Lo primero es que en el capítulo 1 está la gran promesa de Dios a través de Jesucristo. Dios nos predestinó, Dios nos adoptó, Dios nos escogió, Dios nos redimió y Dios nos selló con su bendito Espíritu Santo. En el capítulo 2 nos empezamos a dar cuenta que el mensaje a la iglesia de Efeso, que también es a nosotros, les explica que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, que ellos estaban destituidos de la gloria de Dios y que no había ninguna manera. Pero en el versículo 4, que es un tesoro en la escritura, dice que por gracia somos salvos, que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces entendemos de que en el capítulo 1 hay un plan maravilloso de salvación, de predestinación, de adopción y de redención. Pero ¿a quiénes? Aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Cristo, a través de su sangre, por medio del sacrificio en la cruz, planificado por el Padre, somos alcanzados y ahora tenemos vida por misericordia. Y en el capítulo 2 sigue continuando la narrativa y nos dice a nosotros que fuimos reconciliados con Dios por Cristo en la cruz. Nosotros estábamos separados, estábamos alejados, estábamos lejos, éramos enemigos de Dios, pero a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario nos reconcilió y nos dio paz con Dios. Llegando nosotros al capítulo 3, nos empezamos a dar cuenta que Pablo hace una oración y empieza a decir que él dobla sus rodillas a causa al menos de 6 cosas que el creyente debería de entender, el creyente debería de buscar y seguir creciendo. Pero ahora llegamos al capítulo 4 y la idea, la perspectiva o la mentalidad con que debe estudiarse ese capítulo debe ser diferente y le podemos llamar de antemano con responsabilidad. Ahora el capítulo 4 nos está llamando a cómo vivir. Ahora todos aquellos que fuimos beneficiados en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, aquellos que hemos recibido la gracia, la misericordia, la salvación, y no por obras, sino por pura misericordia de Dios. Todos aquellos que fuimos predestinados, salvos, perdonados, redimidos y sellados con el Espíritu Santo y la obra reconciliadora a través de Cristo en la cruz y habernos acercado al Padre, ahora a nosotros se nos llama como iglesia. Ahora ya no somos personas individuales salvas, sino que somos un grupo llamado los santos, según Efesios, a vivir de una manera diferente. Si usted ve el título en el capítulo 4, en algunas versiones dice la unidad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia va a ser desafiada a vivir como tal. Un nacido de nuevo, uno que fue lavado, uno que fue comprado con la sangre de Cristo, uno que es una nueva criatura, que estaba muerto en sus delitos y pecados y ahora tiene vida, es llamado. Hay unos imperativos, hay unas como órdenes espirituales que nos dicen, ahora debes vivir así.
Y ese es el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Debemos abordarlo de esa manera para que tanto el oyente de ese tiempo y el oyente que somos nosotros ahora entendamos que tenemos una responsabilidad de cómo vivir como creyentes por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y lo primero que nos dice en el verso 1 es que, dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Aquí hay dos términos que quiero citar que se repiten en el versículo 4 también, y es que hay un llamamiento, este llamamiento tiene una característica y esta característica está acompañada de una vocación. Los términos llamado y vocación se vuelven a repetir en el versículo 4, usted lo puede leer en casa. ¿Por qué el énfasis? Hermano, porque usted y yo fuimos llamados a vivir de una manera. Los creyentes de Efeso entran al panorama o la escena, por decir algo, de cristianos de iglesia. Y había una manera de vivir ahora de aquí para adelante. Lo mismo usted y yo. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, usted se arrepintió de sus pecados, usted nació de nuevo, tiene una nueva vida en Cristo, usted también tiene ahora una manera de vivir totalmente diferente y tendrá que vivir de esa manera desde hoy hasta que Cristo venga. Somos salvos, como le decía, por gracia, por misericordia a través de la obra de Cristo, pero también somos responsables de una vida nueva que es la que debemos evidenciar. Y Pablo aquí cita y dice, os ruego pues que andéis. La palabra andar se puede resumir o se puede decir que es la manera de vivir. Cuando alguien le pregunta, ¿cómo anda tu muchacho? Usted dice, en malos caminos, usted anda en buenos caminos. ¿Con quién anda? ¿Con quién vive? El texto nos está enseñando y diciéndonos a nosotros que nosotros fuimos ahora, hermano, a vivir de una manera diferente. Y oiga que dice que andéis como es digno de la vocación de la cual fuiste llamado. Usted y yo, como los de Efesios, Pablo nos está diciendo que ahora debemos vivir de una manera digna. Alguien podrá decir el parámetro, quien lo pone, la palabra. Alguien podrá decir, el pastor me debe decir a mí cómo debo vivir. Posiblemente sí, pero bajo contexto bíblico. ¿Quién me enseña a mí la nueva manera de vivir? La palabra. Y el texto dice que hay una manera digna. El digno es Dios. Dios es digno de toda honra. Dios es digno de toda alabanza. Dios es digno de toda adoración. Dios es digno que le respetemos, que vivamos de una manera agradable a Él. Ese es el parámetro ahora que los de Efesios debían tener y que nosotros debemos tener y que en el capítulo 4 Pablo nos lo está diciendo a nosotros. Amado hermano que me escucha, y usted que posiblemente no conozca del Señor, usted debe saber, todos nosotros debemos saber que hay una manera de vivir y es una manera digna. Fuimos llamados a vivir de una manera digna, no como yo quiera, no como diga el pastor, no como diga la estructura eclesiástica, no como piense la gente con tantas religiones o doctrinas que hoy hay, que nos ofrecen una manera diferente de vivir y que nos dicen que no va a afectar nuestra relación con Dios. Yo le tengo que decir que hay solo una manera de vivir. Hay un llamamiento a vivir de una manera y es de una manera digna. Cuando usted entiende de que Él es digno que usted lo alabe, que Él es digno que usted lo adore, que Él es digno que usted lo busque, que Él es digno que usted lo honre, es porque en su mente hay precedentes históricos. Él murió en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Él llevó todas nuestras iniquidades y nuestras faltas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dieron vida. Vayamos a Dios. Dios nos predestina, nos escoge lo vil y menospreciado, lo que no servía, le da vida y lo llama por nombre al reino de la luz. Lo redime a través de la sangre de Cristo y lo sella con el Espíritu Santo. Qué obra más maravillosa la del Padre y qué obra más maravillosa la del Hijo. Y eso es lo que hay en nuestra mente y debe ver en la mente de un cristiano. Así debe vivir. ¿Cómo debe vivir un cristiano ahora en el capítulo 4? Os ruego que viváis de una manera digna.
debemos andar, debemos vivir, debemos evidenciar. Nuestra vida debe reflejar a los demás que vivimos de una manera digna. Ya no vive nuestra vida, Cristo vive en nosotros. Y el término de que nosotros podemos entender es de que nosotros fuimos entonces a vivir de una manera. ¿De qué manera? A una manera digna. Y que hay una parte que se conoce como vocación. Haciendo una pequeña reflexión, podemos decir, ¿cuál es nuestro llamado? A vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo debo vivir? De una manera digna de aquel que me llamó. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con esa parte de la vocación que son frutos, acciones y evidencias. Quisiera que usted meditara por un momento y entendiera de que cuando nosotros nacemos de nuevo, hay una vida nueva. Y esta vida nueva, por ende, debe vivirse de manera nueva. Hay una nueva criatura, hay un nuevo nacimiento, hay una vida que estaba muerta, que ahora tiene nueva vida. Todo gira en novedad, todo gira a algo nuevo. ¿En qué entendemos nosotros entonces? Que ya no somos los mismos, que debemos nosotros vivir de otra manera diferente. Y el texto, volviéndolo a leer, nos dice, y es la segunda parte que vamos a abordar: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuiste llamados. Ahora está la palabra vocación. La palabra vocación, a pesar de que en la Biblia se usa muy pocas veces, si usted la nota, siempre está vinculado con dar honra, con experimentar la gloria de Dios y honrarla, con alguien que conoce a Dios y lo hace de manera con vocación, con pasión y con corazón. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahí hay una vocación, ahí hay una entrega. Un ejemplo sencillo se lo podíamos dar cuando alguien estudia medicina o alguien estudia alguna profesión como maestro, y todos decimos, muchos pueden tener la profesión, pero pocos la vocación. O de la misma manera, hay otros que tienen la vocación. Alguien podrá decir, yo me gradué de médico, gasté mucho dinero, yo me gradué de maestro, gasté mucho en la universidad, pero tiene la vocación y dice, no importa dónde vaya a trabajar, yo tengo pasión por la medicina, no importa que me manden a un país donde hay enfermedades, yo amo a la gente y quiero ejercer mi profesión. Esta persona tiene vocación en su profesión. Y así podemos ver ejemplos. Hay mucha gente que hace las cosas porque debe de hacerlas, pero hay gente que le pone vocación. Vocación es el corazón de la profesión. Repito, usted tiene la profesión, que es el conocimiento, pero la vocación es el corazón de ello. ¿Y por qué le hago este ejemplo? Usted puede tener conocimiento del Señor. Usted puede saber cómo debe de andar, pero Pablo nos dice esa palabra, vocación. Hágalo con amor. Viva en este camino apasionado por caminar junto al Señor. Cada vez que usted quiera honrar, hágalo con esa vocación, con ese placer, con ese gozo, con esa armonía, con ese corazón ardiente que digno es el que le llama. Ahora estamos entendiendo entonces por qué abordar el capítulo 4 de esta manera. Porque no nos sirve solo saber que fuimos salvos, no nos sirve tener el conocimiento de la obra de Cristo. Ahora vivimos apasionados, ahora caminamos en ese llamamiento digno y no solo caminamos a la fuerza, no estamos caminando obligadamente, no estamos caminando porque toca, estamos caminando porque amamos a aquel que nos amó. Entonces Pablo está agregando una palabra a este llamamiento digno. A esta manera digna de vivir, usted póngale amor, póngale corazón. Que como los apóstoles, que son una ilustración de cómo dieron su vida por el evangelio, ellos tenían una vocación. Ellos habían decidido caminar siguiendo aquel que era digno. Es digno. Es un honor morir por ti. Es un honor ser apedreado. Es un honor ser humillado. Es un honor ser abandonado. Es un honor ser traicionado. Yo he decidido andar en esa vocación de aquel que me llamó porque Él es digno.
Vea qué placentero esto. Vea qué deleitoso el Evangelio cuando uno entiende lo que el apóstol Pablo está trasladando en el capítulo 4. Entonces resumamos y leamos el texto con lo que hemos analizado. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano, ¿cómo vive usted desde que Cristo cambió su vida? ¿Cómo vive usted desde que recibió a Jesucristo en su corazón? ¿Cómo vive usted ahora que usted entiende que le perdonaron sus pecados, que estaba condenado a la muerte eterna, que estaba sin Cristo, sin esperanza, sin paz y en el mundo? ¿Cómo vive usted ahora que sabe que de todo el mundo lo escogieron por nombre, lo predestinaron para ser salvo, lo predestinaron para ser hijo de Dios, lo predestinaron para redimirlo y lo predestinaron para sellarlo? Alguien dijo, Dios tuvo un plan para la iglesia. Cristo la compra con su sangre y el Espíritu Santo la sella. Somos hijos de Dios por un plan divino que el Hijo ejecutó con un amor sacrificial en la cruz. ¿Cómo vive usted ahora? ¿Sigue viviendo como antes? ¿Sigue haciendo lo mismo de antes? Usted no ha nacido de nuevo. Tenemos que decirle, sigue muerto en sus delitos y pecados. Usted tiene conocimiento, pero no arrepentimiento. Usted está muerto en la vieja naturaleza y esa vieja naturaleza no entiende este llamado divino. Todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos reconocido que estábamos condenados al infierno y ahora gozamos del Espíritu Santo dentro de nosotros, del Hijo dentro de nosotros, y entendemos que hay que vivir de una manera digna. Estos son los que Pablo le está hablando en Efesios. El plan de salvación se presenta, la obra de la cruz se anuncia y la predestinación gloriosa de Dios se predica, pero pocos abrazan, se arrepienten, se rinden y reconocen que son pecadores. Ahora en Efesios 4 nos toca vivir de una manera diferente. Y la manera en que usted vive de aquí para adelante, cuando vayamos leyendo, usted se dará cuenta si está o no dentro del cuerpo, la iglesia o el nacido de nuevo. El texto nos llama a nosotros, hermano, a que nos gocemos, pero que también meditemos que si algo pasó en nosotros, ya no somos lo mismo, que hemos nacido de nuevo. Y los nacidos de nuevo, la iglesia, los santos, viven de una manera digna de lo que fueron llamados. Andan conforme a su llamado que es digno y que tiene una vocación. Avanzando por nuestro tiempo, ahora Pablo nos va a enseñar que Gálatas capítulo 2, verso 20, si lo tiene, y si no, solo apunta las citas o escucha, porque se lo voy a leer despacio de una manera clara. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Vea qué belleza. ¿Sabe qué son esas palabras? No es conocimiento, es la vocación, es el corazón del conocimiento. Pablo está diciendo, ¿con Cristo estoy juntamente glorificado? No. ¿Con Cristo estoy juntamente entronado? No. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quieren verme a mí? Véanme en la cruz. ¿Quieren ver al perito arquitecto, al maestro? Véanlo en la cruz. Que la gente nos pueda ver así. Que ahora como creyentes andamos de una manera digna que fuimos llamando. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En este caminar como iglesia, en este caminar como cristianos, nos crucificamos. Morimos a nosotros y Cristo vive en nosotros. Y Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vea la supremacía de colocar al Señor sobre todas las cosas.
Así vive el cristiano de ahora. Así nos invita a vivir Efesios capítulo 4 hasta el capítulo 6 de una manera digna de aquel que nos llamó y con vocación. La vocación de decir, estoy crucificado. Mi carne, mi deseo, mis placeres, mi riqueza, mi orgullo, mi vanidad, mi altivez, mi necedad están crucificadas. Fui llamado a vivir de una manera digna. Y digna es honrar a aquel que es digno. Y Pablo sigue diciendo y dice, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Vea cómo cierra. Aquel que me amó y se entregó por mí mismo. Es digno de vivir honrando a ese Dios, pero tiene que ser una vocación. Tiene que estar en nuestro corazón. Tiene que estar en nuestra mente y en nuestro todo vivir. Todos los días que caminemos, que hablemos, que la gente vea, nosotros demostremos que nos hemos entregado a su servicio, nos hemos entregado a su voluntad, nos hemos entregado a su plan, porque Él se entregó por mí mismo. Porque en el capítulo 1 al capítulo 3 narra lo que Él hizo por mí. Se entregó, se despojó, me amó, murió y me redimió. Esa es la vocación. Hermano y hermana, fuimos llamados a vivir ya no como queremos, ya no como nos plazca o como algunos nos digan que podemos vivir fuera de la Escritura. Un cristiano, un nacido de nuevo, tiene que vivir de una manera digna como fue llamado y a esto ponerle corazón y a esto deleitarse en lo que hace. Y ahora vaya a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Son textos para ir cerrando de manera el tema. Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 15. El mismo apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está diciendo, si alguien no se reconoce pecador, si alguien cree que peca, deme en ese lugar a mí primero. Vea la vocación y el entender su condición humana como caída para glorificar a aquel que es digno de toda honra. Pablo está diciendo, si tú y yo no nos sentimos pecadores y nos creemos medio pecadores o medio santos, no importa, yo me pongo adelante y digo, yo soy el primero. Si Dios pregunta por un predicador, Pablo dice, llámenme a mí y yo me pondré enfrente. Yo no me avergüenzo, yo no me escondo, yo no tengo un concepto más alto de mí mismo. Yo ando y vivo como aquel que es digno, que dio la vida por mí en la cruz. Sabe, hermano, cuando hoy oímos predicaciones sobre prosperidad, sobre bendición y sobre sanidad, la gente quiere correr al frente y ser la primera. Pero cuando se habla de pecadores, nos escondemos en nuestra autojustificación. Cuando la Biblia nos enseña, cuando el Espíritu nos reargulle de pecado, o cuando hay una predicación donde nos marcan como pecadores, nos sentimos ofendidos y nos sentimos importantes y nos hacemos hacia atrás. Somos primeros en todo, menos en confesar nuestros pecados. Somos primeros en testificar glorias, victorias, riquezas y milagros, pero somos los primeros en ir a la cruz como pecadores. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. ¡Qué vocación! ¡Qué pasión! ¡Qué corazón en la manera de andar! Pablo lo escribe y lo vive. Pablo nos enseña de manera escritural y también experimental. Él fue uno que murió predicando el Evangelio. Su pasión era andar como es digno de aquel que lo había llamado con toda vocación. Yo voy finalizando y yo le digo ahora, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo nosotros debemos actuar? ¿Cómo nosotros debemos andar como hermanos? ¿Cómo nosotros debemos vivir en la iglesia? Medite por un momento. Si usted ha abrazado, ha tomado los primeros 3 capítulos de Efesios, pero en el capítulo 4 no vive de una manera digna.
Y en el capítulo 4, usted no anda como debe andar un cristiano, honrando a Dios. Si en el capítulo 4 andamos a regañadientes, enojados y molestos, llegando a la casa de Dios, enojados y molestos cuando somos confrontados, enojados y molestos cuando somos llamados a servir, enojados y molestos, predispuestos con justificaciones y con razones para no hacer la obra. Usted no puede decir que es creyente. Nadie puede decir que es creyente. Pero aquel que en medio de sus pecados, de sus faltas y de sus transgresiones, quiere vivir de una manera digna, quiere honrar a Dios. Pero aquel que se arrepiente cada vez que no vive honrando a Dios, ese es un verdadero hijo del Señor. Aquel que tiene la pasión por hacer las cosas, no importa si sea grande o pequeña. Aquel que le pone corazón a su servicio, aquel que se goza con la iglesia y con sus hermanos, y todos los días que sale a la calle vive gozoso, con pasión, queriendo honrar el nombre de aquel que es digno y el cual lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, hay una frase conocida que está dentro de los mensajes y es: bienvenido a la vida cristiana. Hay una vida cristiana que hay que vivir. Está trazada en la Escritura. Muchos nos dan la bienvenida a la iglesia, muchos nos dan la bienvenida a la congregación, muchos nos dan la bienvenida a la membresía y muchos nos dan la bienvenida al cuerpo de Cristo porque creen que somos cristianos. Yo le debo dar la bienvenida a la vida cristiana cuando podamos vivir según lo que Efesios 4:1 nos dice, que hay que vivir como es digno de aquel que nos llamó con toda vocación. Caminemos, vivamos honrando al Señor, porque Él es digno de toda gloria y aparte hágalo con todo su corazón. Dios les bendiga, hermanos. Cerramos nuestros primeros versículos, que es del 1 al 2. Dios nos ayuda, estaremos haciéndolo así en orden, porque es una belleza escritural y debemos hacerlo despacio. Un abrazo de parte del pastor Tito Vázquez. Lo esperamos en nuestra próxima transmisión. Que tenga muy buena noche.